Entonces, la clase del día de hoy va a ser urgencia y emergencia hipertensiva. Yo soy Eduardo y me coordinó mi R3, Alexis. Ay, Dios, ahora no puedo. Los objetivos de la sesión del día de hoy son dar a conocer la definición de emergencia y urgencia hipertensiva, sus diferencias clínicas y el abordaje de cada una. ¿Alguien me puede decir con qué cifra podemos diagnosticar dirigido? Eh, no sé, a ver, Alejandro. ¿Con qué cifra podemos decir que estamos ante una crisis hipertensiva? Crisis hipertensiva es a partir de 180 en presencia histórica y 110 en la presión diastólica. Ok, y a ver, Dani, ¿qué diferencia hay entre urgencia y emergencia hipertensiva? La urgencia es la elevación de la presión, pero sin presión a órganos blancos. La emergencia pues, es la elevación de la presión más un daño a un órgano blanco. Ok, sí, súper bien los dos. Encontré varias cifras de acuerdo a varias bibliografías que consulté que dicen que estamos ante una crisis hipertensiva con cifras diferentes. Por ejemplo, la Sociedad Catalana dice arriba de 190 sobre 110, Sociedad Española de Hipertensión arriba de 210 sobre 120, la JNC7, bueno, en la JNC8 no hubo cambios de acuerdo a esa definición, entonces se queda con la JNC7, 180 sobre 120, la Guía Europea de las Sociedades de Hipertensión y Cardiología, 180 sobre 120, y la Guía de Práctica Clínica Mexicana coincide que es 180 sobre 120. También tenemos dentro de este cuadro a la pseudourgencia hipertensiva, que es llega a ser una crisis hipertensiva más de 180 sobre 110 o 180 sobre 120, sin daño a órgano blanco, y que tras 30 minutos de reposo el paciente va a mejorar sus niveles de presión sin necesidad de darle algún tratamiento farmacológico de tipo antihipertensivo. En este caso no va a haber daño a órgano blanco. Son características las crisis de ansiedad o mucho dolor, y el tratamiento de esta va a ser etiológico, de acuerdo a la causa que desencadenó esta pseudocrisis hipertensiva. Es por eso también la importancia de la salud mental en un departamento de urgencias. Entonces, como mencionó Dani, la urgencia hipertensiva es tenemos que tener una presión arterial arriba de 180 sobre 120, no va a haber daño a órgano blanco, podemos hacer una reducción gradual de la tensión arterial, y el manejo por lo típico va a ser vía oral, y es un manejo ambulatorio sin necesidad de hospitalizar a nuestro paciente. Y en la emergencia hipertensiva tenemos una cifra de TA arriba de 180 sobre 120. Lo característico de esta, lo vamos a ver más adelante, más a detalle, es que hay daño a órgano blanco. Se recomienda el manejo con antihipertensivos IV, e incluso se puede considerar el ingreso de nuestro paciente a UCI. En esta, pues, vamos a tener que va a haber afectación a nivel cardíaco, renal, encefálico y oftálmico, desde una disección aórtica, un SICA, enfermedad renal aguda, un EBC o una encefalopatía hipertensiva oftálmica. En cuanto a la epidemiología, alrededor del 1 al 2% de todos los pacientes que padecen hipertensión van a tener alguna vez una exacerbación hipertensiva. La urgencia hipertensiva es más frecuente que la emergencia hipertensiva. La urgencia es en un 76% y la emergencia en un 24%. Afortunadamente, la mortalidad ha disminuido con respecto a años previos. Por ejemplo, en 1928 la mortalidad de estas eran del 80%, y menciona la Guía de Práctica Clínica Mexicana que a partir de 1989 ha caído hasta menos de un 10%. La prevalencia en México de hipertensión es del 30%, entonces imagínense si es de ese 30%, el 1 al 2% presenta una exacerbación hipertensiva, pues va a tener un impacto significativo tanto en urgencias como en el gasto a salud, como en el Producto Interno Bruto o el gasto que se asigna a la salud cada año. Alrededor de 1.000 millones de personas a nivel mundial padecen hipertensión. Se prognostica que aproximadamente 7.1 millones de muertes por año, y se hace una proyección en la Guía de Práctica Clínica Mexicana
que en el 2025 va a haber 1,560 millones de hipertensos. Y como les mencioné anteriormente, para este padecimiento se asigna el 51.17% del presupuesto anual en salud y representa el 0.71 de nuestro Producto Interno Bruto. En cuanto a la etiología, la más frecuente es el incumplimiento a la toma de medicamentos, ya sea porque mencionan los artículos que es porque la mayoría porque el médico no le explica bien al paciente cuándo y cómo tomar sus medicamentos y no insistimos mucho en que no los debe dejar de consumir. También decía incremento de sodio en la dieta, uso de algunas drogas como la cocaína o anfetaminas, exceso de AINES o glucocorticoides en dosis altas, la preeclampsia o el feocromocitoma, y pues en pacientes hospitalizados va a ser frecuente por dolor o por que le quitemos los medicamentos de base de su padecimiento antihipertensivo sin hacer como un balance de ellos. El artículo que consulté hacía mucho hincapié en cómo tomar la presión arterial y que fuera una medición correcta de la presión arterial para no confundirnos en esta. Decía que recomendaba la toma de presión arterial en ambos brazos, que fuera una técnica adecuada y dispositivos válidos. E incluso en el artículo estaba esta tablita, que son una lista de dispositivos para medir la presión arterial, que son los recomendados por la OPS. Básicamente decía que pues esas son las marcas y le está el link para poder consultar qué dispositivos podemos utilizar que estén validados por la OPS y que sean recomendados. Mencionaba también dos grandes estudios que compararon las mediciones oscilométricas y la medición intraarterial de cada uno. Decía que la medición más adecuada sería la intraarterial, ya que los dispositivos oscilométricos subestiman la medición de la presión arterial hasta de 50 a 30 milímetros de mercurio. Cuando hay daño a órgano blanco, o sea, en una emergencia hipertensiva, pues se recomienda la colocación de un catéter arterial para hacer la medición de esta. Y en ausencia de daño a órgano blanco, se recomienda el uso de dispositivos oscilométricos o auscultatorios no invasivos para guiar las metas y para diagnosticar esta. En cuanto a la fisiopatología, pues la presión arterial es la presión que ejerce la sangre circular de los vasos arteriales expresada en milímetros de mercurio. La presión arterial pues se va a hacer el producto del gasto cardíaco por la resistencia periférica total y esta se va a autorregular como una capacidad intrínseca de cada órgano para mantener un flujo sanguíneo constante y que haya una perfusión adecuada en cada órgano. Entonces, en esta diapositiva podemos observar que va a haber un aumento súbito de la presión arterial. Por la distensión capilar va a haber una inflamación mediada por citocinas como la endotelina 1 y moléculas de adhesión. Se va a afectar la producción de óxido nítrico y va a haber un aumento de las resistencias vasculares sistémicas. Va a aumentar la natriuresis, va a haber un daño endotelial, una vasoconstricción y descarga de sustancias vasoactivas. Va a haber un estado de hipoperfusión y como subsecuente pues una isquemia. Entonces aquí podemos ver el descontrol de la TA, incremento de la resistencia vascular renal, la activación del eje renina-angiotensina, el daño a la microcirculación, el daño endotelial y pues como consecuente pues el daño a todos los aparatos y sistemas. Entonces también estaba esta diapositiva que pues menciona que tiene que haber un equilibrio entre el flujo sanguíneo cerebral y la presión de perfusión cerebral. Decía que la presión de perfusión cerebral puede ser una PAM de 60 a 120 y en esta pues básicamente es que el flujo cerebral se va a ir controlando de acuerdo a mecanismos de autorregulación. Entonces, primero va a haber una compensación o una vasoconstricción para compensar que el flujo sanguíneo cerebral no sea tan alto y que no llegue al encéfalo.
pero posteriormente con una presión muy elevada, pues obviamente no va a poder compensarse y se va a dejar, va a haber una vasodilatación y todo el flujo que es una presión elevada va a entrar al encéfalo y vamos a tener ya los síntomas de edema o em, de la crisis hipertensiva. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, en cuanto a la urgencia hipertensiva, pues el síntoma más significativo va a ser la cefalea en un 22%, puede haber epistaxis en un 17%, astenia en un 10%, alteraciones motoras o sensitivas en un 10%, dolor torácico opresivo o cuadros de disnea. En cuanto a la emergencia hipertensiva, pues podemos tener dolor torácico opresivo, disnea o alteraciones en el estado de conciencia, y el órgano más afectado o el síntoma más afectado va a ser un infarto cerebral en un 24.5%, edema pulmonar en un 22.5%, encefalopatía hipertensiva en un 16.3% y una insuficiencia congestiva en un 12%. Y aquí podemos observar el descontrol de la presión arriba de 180/120 y son los órganos comúnmente afectados. En el cerebro pues tenemos que buscar datos de isquemia o de un EBC o datos de una emergencia de una hipertensión encefálica. Podemos también buscar en una preeclámptica o en una embarazada datos de síndrome de HELP. En cuanto a el fondo de ojo, podemos buscar datos de una retinopatía, ya sea grado 3 o 4, daño a órgano diana en caso del riñón, para una lesión renal aguda, y podemos buscar también falla cardíaca o edema pulmonar. Y aquí mencionaban la mnemotecnia BARC para identificar rápido los aparatos y sistemas que podemos buscar en caso de sospechar una emergencia antihipertensiva. Puse esta diapositiva porque a veces, bueno, yo casi no he hecho fondos de ojo, entonces me cuesta trabajo diferenciar, ¿no? Porque decía que tenemos que hacer incluso el fondo de ojo para descartar esta emergencia hipertensiva, porque se puede confundir una cifra de 180/120 y pensar que, pues como no hay síntomas en ningún aparato o sistema y se nos va el fondo de ojo, no podemos determinar si tiene una afección a este nivel. Entonces mencionaba que siempre hay que hacer fondo de ojo con una presión de 180/120 y lo común o la afectación es observar una retinopatía hipertensiva según la clasificación de Kate Wegener, arriba en un grado 3 o 4. Entonces, pues, este sería un fondo de ojo normal, donde podemos observar la fovea, la mácula, el nervio óptico, y como pueden ver, pues hay una gran diferencia entre un fondo de ojo normal y una retinopatía hipertensiva grado 3 o 4. En el grado 3, pues van a estar las arterias esclerosadas, reflejos luminosos, las venas también van a estar dilatadas, puede haber exudados retinianos y la papila va a estar normal. Y en el grado 4, pues van a estar las arterias ya borrosas, vamos a observar el edema perivascular, las venas ya van a estar más distendidas, puede haber hemorragias y el edema de papila. En cuanto al abordaje, mencionaba este artículo, pues que tenemos que determinar, bueno, miren, por ejemplo, en este artículo mencionan una presión arriba de 180/110 o 110/120 en múltiples mediciones. Y entonces, una vez que detecto que tengo esta presión elevada, me voy a mi siguiente pregunta. ¿Hay afectación a órgano diana o órgano blanco? Pues me voy a nivel cerebral para buscar datos de un EBC o de una hemorragia hipertensiva. A nivel retiniano, pues voy a hacer mi fondo de ojo para determinar lo que vimos hace un momento. A nivel cardíaco, pues que no haya dolor de tipo opresivo. Podemos incluso tomar un electrocardiograma. Podemos tomar también pruebas de función renal y buscar también, ¿no?, signos de hipoperfusión para ver que no estén afectados más aparatos y sistemas. En caso de que sí a alguna de ellas, pues entonces diagnostico una emergencia hipertensiva. Entonces, como tal, una emergencia hipertensiva, en este artículo mencionaba que ya un paciente con esto es un candidato para entrar a una unidad de UCI.
empiezo en este caso el tratamiento inmediato, IV, seleccionando el tipo de medicamento de acuerdo a la emergencia que yo haya encontrado. Ahorita vamos a ver más adelante que de acuerdo a cada sistema afectado recomiendan el tipo de antihipertensivo. Y pues vamos a ver. Entonces después, si no te encuentro daño a órgano blanco, entonces, como mencionábamos al inicio de la sesión, veo que no sea una pseudo urgencia hipertensiva. Pongo a mi paciente, lo trato de calmar. Si tengo salud mental en el hospital, pues hago el abordaje con los psicólogos en caso de que sea una crisis de ansiedad. Espero de 20 a 30 minutos. Si disminuye, pues entonces estoy en una pseudourgencia hipertensiva. Hago el ajuste de los medicamentos en caso de que ya sea hipertenso y doy un seguimiento de 1 a 7 días. En caso de que los síntomas no mejoren, pues puedo iniciar tratamiento con un antihipertensivo oral. Hago el ajuste igual de los medicamentos y me espero, vamos a ver ahorita cómo espero que baje el porcentaje de la presión de acuerdo al tratamiento y el seguimiento en 1 a 7 días. Y en esta diapositiva, pues, otra vez ilustra este artículo, los aparatos y sistemas que van a estar afectados, qué síntomas tengo que buscar en cada uno, síntomas a nivel neurológico, dolor opresivo en el pecho, dolor torácico. En retina puede haber que sea asintomático, pero a los hallazgos en el fondo de ojo, busco lesión renal aguda o síntomas a nivel cardíaco. Y de acuerdo a cada uno, pues son los medios de gabinete que podemos considerar. Por ejemplo, en una afección cerebral, pues puedo considerar realizar una tomografía. A nivel arterial o cardíaco, el uso de un electrocardiograma, la fundoscopía que habíamos mencionado hace un momento en el fondo de ojo, y pues abordaje de la lesión renal. Y pues en una emergencia hipertensiva, en caso de que diagnostique alguna afección en alguno de ellos, pues entonces considero el uso de drogas intravenosas. Este algoritmo lo encontré en un artículo en español que mencionaba una presión arterial mayor de 180 sobre 120. Entonces hago una historia clínica para ver si mi paciente era hipertenso, si no era hipertenso, si tomaba medicamento antihipertensivo o no. Veo si hay daño a órgano blanco. Entonces, por ejemplo, aquí asintomático sin daño a órgano blanco. Entonces, excluir una pseudocrisis, como habíamos mencionado en el algoritmo previo. Si estoy ante una urgencia hipertensiva, voy a reducir el 20% de mi presión arterial en 24 a 48 horas. O sea, no tengo que hacer esta disminución rápido, ¿no? Sino que tengo hasta 24 y 48 horas y espero una reducción del 20% de la cifra que tomé cuando diagnostiqué esta urgencia hipertensiva. Mencionaba también que en caso de presentar alguna crisis de ansiedad, podemos considerar el uso de diazepam de 5 a 10 miligramos. Entonces, ¿se dio esta cifra elevada de presión? Sí. Pues hay mejoría, entonces puedo manejar a mi paciente de forma ambulatoria. Si no se dio, contaba con tratamiento antihipertensivo, sí. Pues entonces ajusto ya el medicamento que él tomaba de base. Y si no, pues mencionaban que la primera línea en este caso sería iniciar con captopril. Era un artículo no del 2020, pero me gustó porque es una recopilación de varios artículos. Es un artículo de revisión que hizo un médico familiar, pero hacía una recopilación de varias bibliografías que él encontró. Ok. Ok. Entonces, si hay evidencia de daño a órgano blanco, pues entonces estoy ante una emergencia hipertensiva. El capítulo menciona el consenso de la SC del 2018. Es lo último, y no menciona dosis, nada más que puede considerarse. Lo que sí se tramitan ahí es el hiperipino de acción comunitaria.
Aquí la verdad los que dicen es el clonidina, pero Sí. no tenemos. Lo único que tenemos sería nifedipino de exporto, de 5 O captopril. Y sí, porque o el reinicio de la terapia. o el reinicio de su terapia de base de manejo antihipertensivo. Entonces, estoy ante una emergencia hipertensiva, va a haber espero una reducción de mi cifra de presión arterial en un 25% en la primera hora, y para este manejo recomiendan casi todos los artículos que vi, la Betalol. Puedo considerar el uso de otros antihipertensivos de acuerdo al tipo de emergencia hipertensiva que esté pensando. Este otro algoritmo, pues igual es la elevación aguda de la presión arterial sistólico-diastólica. Estoy ante una crisis hipertensiva, la diferencio entre una emergencia o una urgencia. En esta puedo considerar el manejo ambulatorio, de acuerdo sí, en un manejo ambulatorio puedo hacer ajuste, como ya mencionamos, de los medicamentos que tomaba el paciente de base, en un manejo vía oral. Y en la emergencia hipertensiva, pues es un manejo intrahospitalario, la monitorización intensiva de la presión arterial, el tratamiento por vía endovenosa, y pues de acuerdo a lo que yo esté pensando, el órgano afectado es como yo voy a considerar usar el fármaco. Ahí está, amlodipino, fenolipino, o sea, no, eso no lo recomiendan actualmente, es también que está su tratamiento que está tomando ese reinicio. Sí, este es de una, no es de otro, es de nefro. Bueno, más adelante tengo una tabla que nos va a ilustrar más el manejo de acuerdo a la emergencia hipertensiva, qué medicamento es el que recomiendan. En este otro artículo lo que ilustra más que nada son las metas de mi presión de acuerdo al manejo que voy a dar. Fíjense que pues imagínense los artículos más recientes de un metaanálisis que hicieron en el 2021, y ahí buscaron todos los artículos que había relacionados con emergencias hipertensivas hasta el 2020. Entonces, la verdad que no hay mucho. No podemos todo determinar qué terapia es la indicada porque no hay ensayos controlados. Todo eso es un base en los dispositivos. Sí. Entonces, hice estas tablas que resumen el manejo. Una urgencia hipertensiva, pues puedo iniciar mi tratamiento con captopril. Bueno, de acuerdo al artículo que consulté, en una dosis de 12.5 a 25 miligramos cada 30 a 60 minutos, y voy a monitorizar mi tensión arterial para llegar a las metas. El comienzo el efecto del comienzo del captopril lo espero de 15 a 30 minutos posterior a la toma. La duración es de 4 a 6 horas, y una contraindicación pues es una estenosis de las arterias renales, estenosis severa de la válvula aórtica, hipovolemia marcada o embarazo. Puedo utilizar, también mencionaba, el nifedipino que no sea de acción prolongada, de 5 a 10 miligramos. El comienzo es de 5 a 30 minutos posterior a la toma. El efecto dura 6 horas. Y pues una contraindicación son pacientes de edad avanzada, historia de vasculopatía o angina. Y el último que puedo considerar es el amlodipino de 5 a 10 miligramos. El comienzo es de 4 a 6 horas, duración de 24 horas, y no había contraindicación para el uso de este. En cuanto a la emergencia hipertensiva, pues me voy a situar en el contexto de qué órgano diana está afectado. En caso de EBC, ya sea isquémico o hemorrágico o una encefalopatía hipertensiva, pues casi todos recomiendan el uso de la Betalol como primera línea. Y en una insuficiencia cardíaca aguda, recomiendan el uso de la nitroglicerina. En Zika recomiendan la nitroglicerina también. Y en disección aórtica, iniciar con la Betalol. En caso de falla renal aguda, iniciar con nitroprusiato, perdón. En eclampsia, pues igual la Betalol. Y en feocromocitoma también el Abetalol. El Abetalol pues es un bloqueador selectivo de los receptores alfa y beta enérgico no
no selectivos. Él va a reducir la resistencia vascular sistémica sin reducir el flujo sanguíneo periférico total. Entonces, como vimos en la diapositiva de la fisiopatología, pues es por eso que es un de primera línea. Sin embargo, como menciona Alexis, no tenemos aquí. La semivida de eliminación va a ser de 5.5 horas. Su efecto empieza de 2 a 5 minutos posteriores a la toma. Tiene un pico máximo de 5 a 15 minutos. Una duración de 2 a 6 horas. Podemos iniciar en dosis de carga de 20 miligramos y repetir las dosis de 20 a 80 miligramos con intervalos de 10 minutos. Como mencionamos en las tablas previas, pues casi todas las emergencias hipertensivas podemos abordarlas con el abetalol. Y otro medicamento que podemos utilizar es el esmolol. Es un beta bloqueador de acción muy corta. Su acción empieza a los 60 segundos posterior a la administración. Tiene una duración de 10 a 20 minutos y podemos iniciar una dosis de carga de 250 a 500 microgramos por kilo durante 1 a 3 minutos. Y pues hice una como actividad, no sé si, creo que me dejan meter nada más a 10 personas. Si quieren meterse al link, son 5 preguntas nada más interactivas acerca de la presentación. Si quieren meterse 10, escanear el código y les voy a llevar una página y ahorita hay que meter un pin. Bueno, si pudieron. Sí se pudieron meter, ¿verdad? Ya están dentro, ¿verdad? Este es el pin del juego. Hay que meterse a la página y poner este pin. 192 24 53 y los va a dejar entrar. Solo me deja 10 porque es una prueba gratis. Pues van 5. Lo iniciamos con los que estén. 2, 4, 6. Vamos a empezar. Ustedes van a contestar desde su teléfono lo que vayan preguntando. Masculino de 59 años, hipertenso de larga evolución, acude con, me parece, derecha y una TA de 180 sobre 120. Elige la opción más adecuada. Solamente es la opción roja o la naranja, las otras no le dan caso. Sí, lo entendí. Entonces, pues hubo uno que... Yo dije, estoy esperando que aparezcan aquí las opciones. Y están allá. No, doctor. Me vi bien torpe. Va ganando Jason. Mira, ni siquiera tuve puntaje. El síntoma más frecuente de la urgencia hipertensiva es... Todos muy bien. Va ganando Kevin. Es que los califica de acuerdo a qué tan rápido contestan también. ¿A qué grado corresponde arterias borrosas en cuanto a una fundoscopía? Arterias borrosas, edema perivascular, venas distendidas, exudados y papiledema. Aquí como se muestra en esta imagen, que fue la misma de la presentación. Muy bien, creo que están muy fáciles las preguntas. ¿Qué porcentaje debo bajar la TA en una urgencia hipertensiva en 24 a 48 horas? Hubo alguien que dijo 30%, pues como mencionamos era el 20%. No dice. ¿En qué tiempo después de su administración comenzó a actuar el abetalol?
Bueno, aquí hubo muchas diferencias. Pues es de 2 a 5 minutos. Ahora sí, Jason ganó. Ay, perdón. Que ganó unos chicles. Manda. Y pues ya serían todo. Entonces, en la terminología que se maneja actualmente, todo es un debate, lo de emergencia, claro que sí, lo que más es un debate es el término crisis, si se debe clasificar la urgencia hipertensiva o nada más la emergencia. Y tradicionalmente se usaba un término que se llama hipertensión maligna cuando la presión está arriba de 220 sobre 120. Y precisamente los cambios que se observan es el papiledema y cerebrovasculares. Es lesión renal aguda y anemia microangiopática. Más, la principal causa, el mal apego al tratamiento, y se ha visto que un tercio de los pacientes que acuden con cifras de tensionales arriba de 180 sobre 110, mejor disminuye la presión arterial solita, nada más teniendo en reposo después de 1 o 2 horas. La clasificamos como urgencia y se puede considerar para manejo ambulatorio. Solamente cuánto dicen el último consenso que debemos vigilar a ese paciente, 2 horas. Le tomamos la presión, lo monitorizamos cada 30 minutos y se puede considerar el uso de diazepam. Se usa cuando nosotros determinamos que es secundaria a fármacos como anfetaminas, fármacos psicotrópicos, ¿no? Pero también se puede considerar cuando vemos que el paciente se presenta ansioso o en estado de pánico, para causa. En cuanto a emergencia, el tratamiento lo vamos a guiar con base en qué tipo de daño a órgano. Las ventas que mencionan también todavía no está bien determinado cuánto puedes bajar. Eso que se menciona en cada año órgano blanco es lo que se ha visto que es seguro. Pero de todos modos, podemos ir con una reducción más lenta en pacientes que no nos toleran, porque si la empezamos a disminuir, el paciente puede presentar mareo, fatiga, lentitud neurológica, y después del dato de que estamos perdiendo el cerebro rápido. En fisiopatología se menciona, por ejemplo, en los cambios en la autorregulación cerebral y pacientes que ya manejaban presiones muy altas, la reducción de a más del 20% puede causar síntomas neurológicos. Se ha visto que bajar la presión de manera abrupta comparado comparado con mantener los pacientes más o menos en la misma presión arterial, produce más efectos adversos, principalmente cardiovasculares. Llevarlos a hipotensión es peor. Y con lo que ya había comentado antes, los fármacos también no se ha determinado cuál es la primera línea. Nada más por seguridad. ¿Qué más? ¿Cómo miden la presión arterial? Se ha visto que presiones arriba de 180, bueno, clasificados como crisis hipertensiva, los baumas digitales subestiman la presión arterial, pero también se ha visto que guiados por el estetoscopio, ya sea por mercurio o algo así, también subestimamos la presión arterial real. ¿Qué más? Hasta ahorita, ¿esto tiene alguna duda? En el hospital, ¿cuáles serían los líneas de tratamiento en el hospital? Aquí serían, como no tenemos la betalol, la primera sería sí. Acuérdense que en caso de disección aórtica o algo así, hay que también controlar la frecuencia cardíaca, menos disección. Y ahí sí es de las pocas que hay que bajarlo rápido a una cifra segura. Si nosotros tenemos una emergencia con daño a órgano cerebral, por ejemplo, que no podemos disminuir mucho la presión,
Pero si el paciente desarrolla un síndrome coronario o una disección aórtica que te indica que la baja más, allí sí sí la baja. Un poco más por riesgo-beneficio. Bueno, también me acordaba de una de las indicaciones por meta tiroidea, la de bajarla rápido. Sí. Y causas secundarias, un paciente que se presenta con emergencia hipertensiva, puede llegar hasta 30-40% de diagnóstico de hipertensión arterial secundaria. Hay que descartarlo. Si ya tiene criterios para hipertensión resistente, que es el uso de 3 fármacos y de un cibesto, y se presenta con una emergencia hipertensiva, hay que descartar que no tenga una causa secundaria de hipertensión. ¿Cuáles son las causas más frecuentes en estos pacientes de la hipertensión secundaria? Son Cushing, hiperaldosteronismo, cromocitomas, hipertiroidismo y paraneuromas. La más frecuente, más frecuente. Es hiperaldosteronismo. Sería como la segunda. No solo que hiperaldosteronismo. Los SAUS y creyentes que eran de renales, ¿no? Va a su grupo de edad antes de que después de los 40 años pero ahora está visto con el incremento de la epidemia de obesidad, pues es la más frecuente de todas. Y ella igual súper importante, toda tu charla se basó aquí, como lo dijo ahorita Alexis, en el término de urgencia hipertensiva. Había postulado en el 2022 de la SC, por él explicar por qué el término de urgencia hipertensiva se tiene que evitar, o se tiene que ya evitar literalmente de múltiples bibliografías, ¿no? Incluso su siguiente actualización fue ya utilizando un término común y corriente: hipertensión descontrolada o hipertensión grado 3. ¿No? Debido a que justamente en la mayoría de los médicos, al no entender el contexto y el que lo vemos frecuentemente, una crisis hipertensiva puede ser de tipo urgencia, así como lo definían, o de tipo emergencia como patológico. Entonces, daban tratamientos muy intensivos sobre ese contexto. Y al tener, en este caso, un tratamiento intensivo sobre la presión arterial, en este contexto, lo que genera son desenlaces renales peores. Entonces, si tú le bajas a tu paciente un incremento más del 20% de la presión arterial, en un momento que puede tener hipertensión grado 3, tú lo único que vas a disminuir es la perfusión a nivel renal. Y por ende, este paciente lo que vas a generar ahora sí es un evento de una lesión renal de tipo hemodinámica, por lo cual no se recomienda. Y hiciste un comentario, creo que ahí decías que era nifedipino de acción prolongada. El nifedipino es el de acción corta que se ha llegado a utilizar. De igual manera, ya no está indicado. Y ahí hay una situación que se comenta, que es el amlodipino. ¿Ya lo leyeron, Jason y Alejandro? ¿Por qué amlodipino no se tiene que utilizar en los pacientes con enfermedad renal crónica? Porque puede causar edema, ¿no? Edema de miembros pélvicos. No, independientemente de eso. Bueno, eso lo van a volver a buscar, porque esta situación amlodipino tiene peores desenlaces en los pacientes con enfermedad renal crónica, y es el único que se ha evidenciado. ¿De acuerdo? Y en etapas avanzadas, 3, 4, 5 nada más es lo que se ha evidenciado. Justamente, y eso es lo que le damos muy frecuentemente, con base a la paciente que estábamos observando. ¿De acuerdo? Y algo muy importante, ¿puedes pasarle tu turno de autorregulación? Es muy parecida a la autorregulación renal, es muy parecida a la autorregulación coronaria. ¿De acuerdo? Tú haces el comentario: una presión arterial media de 60 a 120 es una perfección adecuada. ¿De acuerdo? Pero ¿en qué contexto? Es importante que tú definas en qué contexto tu paciente esta curva la puede mantener de forma adecuada. Por eso, incluso si te das cuenta, después te la pone por colores. ¿Ok? Y justamente en el contexto que tú tienes un paciente sano, tú vas a tener una adecuada presión de perfusión cerebral desde 60 de TA media, sin mayor problema. Y como hemos venido diciendo constantemente, la tensión arterial media actualmente se ajusta para cada paciente. Si tu paciente no tiene datos de hipertensión, está perfecto. Sin embargo,
Para esta curva nació específica, aparte de que es fisiológica, nació específicamente para los pacientes que se encuentran en estado neurocrítico. Los pacientes en estado neurocrítico, que ya sea un EBC hemorrágico, que sea un EBC de tipo isquémico, que sea una hemorragia subaracnoidea, que son las cosas más frecuentes, ahorita la lesión traumática cerebral es ahorita lo más estudiado en todos estos contextos. Incluso salió ya una revisión muy bonita que habla el uso de vasopresores en el paciente con lesión traumática cerebral, en el cual comentaban que tenían peores desenlaces los pacientes que se les limitaba vasopresor, queriendo llevar o alcanzar una tensión arterial media, justamente como lo que comentas tú, considerando, si recuerdan las medidas de protección en un paciente con traumatismo, por ejemplo, o con un paciente que tenga un EBC de tipo isquémico o hemorrágico. La arterial media, ¿cuánto lo manejamos? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ojalá. ¿Cuánto es la tensión arterial media que según un traumatismo, te la pongo para, como lo viste tal vez en la facultad, un traumatismo craneoencefálico tenías que manejar la tensión arterial media? Y esa sí pregunta de todos los exámenes, de exámenes. ¿De cuánto? 75. La arterial media te decía que la mantuvieras de 80 a 100, ¿no? Era lo que comentaban frecuentemente. Ahora, estos desenlaces justamente se han visto que se tienen que reajustar por patologías, ¿de acuerdo? No, eso va a ser sobre todo para EBC de tipo isquémico y para lesiones traumáticas cerebrales. EBC hemorrágicos es otro rollo, ¿de acuerdo? Es completamente distinto. Justamente al tener ese incremento, esa ley de modo que justamente se ve afectado por esta situación. Entonces, al tener esta afectación, que no puede tener un incremento de este compartimento, por eso necesitas incrementar tus presiones arteriales y por eso no puedes dejar esa presión arterial media de 60. ¿De acuerdo? Un punto de corte que se estableció en el Sandra, de 75, que la puedes mantener, pero que tiene, ahora sí tiene peores desenlaces. ¿Cuál es el desenlace? En este caso, reinfarto. ¿De acuerdo? Porque vas a estar hipertensivo constantemente y el incremento del edema cerebral pues, es mayor si no tienes una resolución. La causa. Ahora, a nivel coronario, ¿qué es lo que sucede a nivel coronario? Es una de las cosas más bonitas, o a nivel renal. Estas tensiones arteriales medias, ¿a partir de cuánto tienes desenlaces peores con la tensión, con presión arterial media? Por arriba y por abajo, lo que consideramos. Por abajo todo el mundo siempre dice 60, 65, ¿no? Que es lo que siempre usted me pregunta y me dice. No importa ahorita, pero que nos estamos yendo al otro lado, no al estado de choque o al estado de hipoperfusión. Sí es un estado de hipoperfusión, mejor dicho. Pero ¿por qué con tensiones arteriales mayores de 110 el paciente tiene peores desenlaces renales? En un contexto de emergencia hipertensiva. Por el incremento del flujo y que no pueda autorregular la perfusión y que se desencadene todo lo que mencioné después, ¿no? Que Ahí está. Eso es justamente, o sea, tu sobreactivación del sistema renal de aldosterona, lo que te va a llevar a esa desenlaces microvasculares, ¿de acuerdo? Entonces, no hay una compensación adecuada y entonces empiezas a hiperfiltrar de forma inicial. Incluso tú pensarías que tu paciente, está súper bien, que le sacas una tasa de filtrado glomerular. A un paciente hipertenso de forma inicial, tu paciente va a estar súper cool. Y ahora, en forma aguda, lo que vas a tener es un deterioro rápidamente. Porque este daño justamente que es a nivel endotelial, que ese es el principal problema actualmente estudiado, ¿no? Ese microambiente endotelial que es el que ahora se está traduciendo, o cómo lo llaman ahora los en México, ahora tengo que recordar, pero la traducción es como microambiente endotelial, se ve involucrado, porque literalmente tenemos múltiples citocinas inflamatorias al momento de que tú sobredistiendes el endotelio. Entonces le generas a tu paciente lesión renal solamente por ese hecho, incrementar la presión arterial media. Por eso tienes que tener un soporte a 110 más o menos, para que tengas una protección de igual manera, para tener cuidado en los escenarios que tú, por ejemplo, pones un paciente que le inicias en 9 y se la dejas caer y le sube la presión arterial por arriba. Ahora, a nivel coronario hay que tener una consideración muy importante. Estas se comportan muy diferentes, ¿de acuerdo? Se comporta muy diferente en el contexto hipertensivo y se comporta muy diferente en el contexto que tú le elevas, porque hay que entender esto también que se correlaciona cuando ponemos hipertenso a un paciente nosotros, con un vasopresor, ¿de acuerdo? Las arterias coronarias se comportan diferente. Tanto se pueden, en un contexto de utilizar vasopresor, a una cierta dosis, tú generas vasodilatación, pero en una otra dosis específica, tú vas a generar vasoconstricción. Entonces tú puedes generar a tu paciente, simplemente por eso
dolor precordial, o en su caso, angina. Y en el contexto que tú estás llevando de forma fisiológica, tú lo único que estás haciendo es que genera una vasoconstricción local, y eso te puede generar sobre una placa, y es específicamente el problema, que es en la placa del ateroma, es donde de forma inicial toda se contrae, pero la placa se vasodilata, ¿de acuerdo? O viceversa puede suceder frecuentemente. Es ahí donde tenemos que tener esas consideraciones, que la presión arterial media es donde la vamos a reajustar, y por eso es donde la nitroglicerina ha sido superior a cualquier otro fármaco que estemos utilizando. Y ahora, por último, ¿qué mecanismo para el sí, qué mecanismo utiliza el esmolol, por el cual, sí, pone tu diapositiva de esmolol? Y esa diapositiva de logística y todo esto es la mejor, ¿eh? A pesar de que sea de medicina crítica de enfermería, está perfecto. ¿De acuerdo? ¿Qué mecanismo utiliza este paciente? ¿Por qué situación tu paciente no depende de la función renal y no depende de la función hepática, por lo cual no lo tienes que ajustar justamente por esa situación dura tan cortito? Esa acción Sí, siempre se por eso se lo pagan y se le quita el efecto casi y luego le pero lo bajaste de hipertensión. Pero ¿cuál es el mecanismo que podemos utilizar ahí? Eso es mucho de polio. Esto, maestro. El mecanismo del esmolol. Ah. Es un beta bloqueador. No, pero el mecanismo de eliminación. El mecanismo de eliminación. ¿Han leído el Hoffman? Bueno, hay un mecanismo que justamente no tiene nada que ver a nivel de la adecuación renal o de, por ejemplo, en este caso, hepática. Lo que va a hacer es un mecanismo que independientemente si es enzimático. Por eso exactamente te lo están poniendo ahí, conectarás el glóbulo rojo. Es un mecanismo específico por el cual se eliminan, y entonces tú puedes utilizar independientemente del grupo de pacientes que, o sea, eso te ajusta por paciente. No importa si es paciente con función renal disminuida o paciente con hepática disminuida. Ahí lo que vas a buscar, como es el caso de eliminación a través de estas esferas en los glóbulos rojos, es donde vas a ir hacia hemoglobina y hematocrito. Para determinar si por alguna extraña razón está eliminando más tardíamente el esmolol o no, pero está eliminando más tardíamente, pero no tiene que ver con las otras dos. Entonces hay que leer ese mecanismo, que es muy importante, y que muchos fármacos ahorita están saliendo con clases de mecanismos parecidos a cosas. ¿De acuerdo? Y yo sí sería de la idea que ya no se tiene de crisis. ¿De acuerdo? ¿Y por qué situación captopril no se recomienda? A pesar de que sea, lo digo, es la última línea que podríamos utilizar actualmente. Pero ¿por qué situación? ¿Qué desenlaces tiene? Pones otra vez tablita de captopril, nifedipino, la corta, y esas tres. Observa solamente una cosa muy importante. Tú pusiste a captopril y nifedipino. Son ambos, en este caso de inicio, muy cortos. ¿De acuerdo? Y tiene una duración súper corta. Entonces, ¿cómo han leído ustedes que dejan los médicos generales? No hablo mal, pero ¿cómo lo dejan siempre el captopril? Una o dos veces al día. ¿Por qué situación? Porque su mecanismo de acción es muy rápido, su comienzo es muy rápido. Entonces, ve que se hipotensan o que les baja la presión a un rango normal, y entonces piensa que se va a mantener de esa manera. Y por esa situación, la titulación, la posología, la dejan cada 8, cada 12 horas, o una vez al día. Teniendo en consideración, incluso si les hicieras un mapa, que se corrió un estudio con mapa, el paciente con monodosis de captopril se daba cuenta que solamente es un mecanismo de aquí. Y por esta situación no se recomienda. Entonces, tus desenlaces cardíacos, tus MED, se ven, o sea, no tienes ningún control sobre el paciente, solamente te tocan 6 horas más o menos aproximadamente. Y a nivel renal, ¿qué te tiene que preocupar? Ahí vienen las complicaciones de un IECA, nada más. ¿De acuerdo? Estenosis bilateral de las arterias renales. No es estenosis unilateral, estenosis bilateral tiene que ser. Estenosis severa de la válvula aórtica no es una contraindicación absoluta. ¿De acuerdo? Hipovolemia marcada podría ser solamente por el desenlace que estamos comentando de igual manera. Desenlaces que te generan lesión renal aguda, retiras. Y si lo traes, lo puedes continuar en realidad. ¿De acuerdo? El embarazo, pues ya sabes por lo que está contraindicado, claramente. Creatina más de 2, papá más de 5.5. Pero ¿por qué en los pacientes no se recomienda el uso de captopril? ¿A qué está asociado?
Es una glomerulopatía. ¿Qué tipo de glomerulopatía? ¿Cuál? Focal y segmentaria. ¿De acuerdo? Entonces, justamente captopril tiene una asociación, solamente es lo que se nota. No saben el mecanismo ni siquiera por qué, pero los pacientes que han utilizado captopril tienen una prevalencia más grande de tener glomerulonefritis focal y segmentaria. Es por esta situación que también se ha desaconsejado este fármaco. ¿De acuerdo? Y es por esta situación que se prefiere otro grupo de fármacos. La amlodipino es bueno, pero hay que conocer en qué grupos no se ha beneficiado. ¿Y por qué los nefrólogos? Esta bibliografía que vi, una de las de la nefrología, y ellos comentan, ¿por qué amlodipino no es un buen fármaco? ¿Qué evidencia hay en grupos de enfermedad renal avanzada? ¿Por qué no dejarlo? Porque mucho tiempo se utilizó más el nifedipino de acción prolongada en ese grupo de pacientes por nefrólogo, pero los cardiólogos ponen otra cosa. Eso es lo que sí, eso se queda de tarea, porque es una parte interesante que encontrar muchísimos artículos, porque amlodipino no es, para que ustedes lo puedan entender, lo dijeron y lo debatimos en otra ocasión. Pero todo lo que estamos soportando. El lunes le pregunté. Por ejemplo, en ese título relacionado de focal y segmentaria con el uso de captopril, ¿hay alguna, te ponen alguna Pearson, algún Spearman de correlación en que realmente es la causa? Sí, Sí, se los mando. sí, pero más. Sí, es más agarrado. O si no, nada más, o sea, dinos el nombre y algo. Así, literalmente, captopril y bueno, como captopril y lo neuronefritis focal y segmentaria. Otro medicamento que no recomiendan los artículos que agregó Lalo es la